Se conocen o los presento. Nos conocemos. Ya nos conocimos recién. Siento acá que tengo millones de reproducciones, cada uno con sus contenidos. Acá han educado a un país, básicamente. Y nada, un placer para mí tenerlos acá. Siempre arranco con una cuestión más lúdica, preguntar quién más. En este caso voy a hacerlo con cosas que tengan que ver con la historia. ¿Quién es el personaje de la historia nuestro más sobrevalorado que consideran ustedes? Arranquemos así. Difícil, ¿eh? Y a mí me gusta señalar la cuestión que ocurre sobre todo con Mitre. Mira. Pero ¿en qué sentido lo planteo? Mitre es una pieza central en la conformación del Estado Nacional como tal, ¿no? Y si lo pensamos, es muy difícil pensar lo que es desde la conformación, ¿no? del Estado Nacional tras la secesión de la provincia de Buenos Aires hasta el proceso posterior. Sin embargo, cuando pensamos en dotes de estadista, hablamos de un hombre que no tuvo ningún gran triunfo militar por parte, por supuesto, de la batalla de Pavón, tema aparte, que tuvo una gestión desastrosa durante su comandancia de la Guerra del Paraguay y que tras perder las elecciones, ¿no? En el 74 fue un levantamiento que se asimiló mucho al estilo de montonera que él combatía, ¿no? La montonera de Mitre. Y si uno lo piensa, desde calles, avenidas, monedas... La Nación. La Nación. Es interesante porque el tipo funda La Nación en los dos sentidos, ¿no? Es la Nación unificada en el 62 y es el diario, ¿cierto? Es muy potente. ¿Algún otro personaje? No, me queda cómodo, Mitre. Vos fuiste un disparador de eso en la infancia y adolescencia. La primera que alguien se ríe un chiste de Mitre, Felipe. Me gusta Mitre, sí. Cada uno es un color único. Cada uno tiene sus matices. Eso define nuestra esencia. Colorama. Cuando los colores se mezclan, ocurre la magia. Bueno, le hago una más fácil, que digo, un poco se dedican mucho a eso. Personaje más infravalorado de la historia. Se dedica mucho a rescatar mucha gente, ¿no? Sí. Que la historia por ahí olvidó. Y Por el nocivo, 99% de las mujeres de la historia, básicamente. Claro. ¿Alguna en particular que quieras resaltar? O sea, voy a hacer como medio lo obvio, pero para ser como más amigable con la audiencia. Mariquita Sánchez Thompson, reducida a la dueña de la casa donde... Sonó el himno. Claro, sin contar el papel en la política, en las redes de comunicación, en el mismo consejo a, digamos, a personajes como Sarmiento, inclusive, y reducida a la dueña de la casa donde se tocó el himno, como ella no tenía idea de lo que pasaba, pobrecita. Además es increíble porque parece ser una anfitriona que no habla. Claro. ¿No? Tal Es cual. una Está mujer pintada, literalmente. Es una Mirta Legrand muda, digamos, ¿no? Sí. Porque ella invitaba a todo el mundo, pasaba a todo el mundo, Claro. porque no hay registro de lo que ella decía, salvo en sus memorias, que son muy Claro. ricas. Pero además fue la primera mujer en esta zona que se casó con quien ella quería. Claro. ¿no? Por supuesto, Litigando al Estado, cortando Sobremonte. esa ley un poco brutal de que los padres elegían con quién se casaban los hijos, ¿no? Claro. Y ella persistió y logró casarse con el señor Thompson, ¿no? Ella tiene en una carta que le manda a su hija una frase que para mí es repotente, sobre todo pensando a principios del siglo XIX, que dice: quiero escribir la historia de todas las mujeres, ellas también son gente. Que para mí es repotente, sobre todo en el contexto en que lo dice, como ella misma reconociendo a sus pares y el rol político que tenían sus pares y la necesidad de contarlo, porque su propia historia ni siquiera estaba siendo contada. Bueno, y Juana Manso, ¿no? Bueno, sí, Juana también. Manso que escribió las primeras biografías de mujeres también, ¿no? Sí, Interesantísimo. ¿Ustedes? Yo rescataría, pero porque tengo un fanatismo muy particular por Pellegrini. A mí Pellegrini me parece que merece un poquito más de atención, que la ha tenido en algún momento. En los viejos billetes existía la cara de Pellegrini. Y me parece que, a ver, este apodo de piloto de tormentas lo define. El tipo agarró una bola de fuego en un momento heavy, digamos, en donde estaban saliendo posiciones políticas muy fuertes, la UCR, la Revolución del Parque, el primer gran cimbronazo que tiene la Argentina moderna. El tipo dice: no, tranquilo, estoy yo acá y vamos a ver cómo lo manejamos. Bueno, un hombre que está muy de moda porque es el fundador del Banco Nación. Del banco, exactamente, sí. Me atrae, me parece que cada tanto vuelvo, digo, no lo tengo así como, me he metido en la profundidad de Pellegrini, pero me parece un tipo interesante. Un industrialista, ¿no? Pionero de Sí. la industria, tipo promotor de la industria. Absolutamente.
Estaba pensando. Yo, personaje infravalorado, pero por nocivo. ¿Ves? Por nocivo. No se reconoce el año. Frondizi es un tipo que, o sea, no solo su figura y lo que hizo, sino el periodo en el que estuvo, cambió buena parte de las dinámicas políticas argentinas, digamos, conservó la proscripción del peronismo y además avanzó en términos represivos y de Guerra Fría como ningún otro gobierno. O sea, el verdadero salto ahí, que habilita todo lo que viene después, es con Frondizi. Y es un tipo que pasa desapercibido en los relatos históricos. O sea, se habla de Perón, Onganía, la dictadura, y Frondizi tiene un lugar clave ahí que, a mi gusto, Sí, o está del pacto, súper- simplemente queda reducido el pacto y... Exactamente. Nada El plan más. con Intes, ¿no? Plan con Intes. O incluso Totalmente plan con Intes. no se Bueno, y toman la algunas... escuela- Y la Guerra Perdón, Fría Felicidades. entra en la Y los Argentina franceses con- en la escuela de guerra, ¿no? Es Exactamente, ese claro, momento. sí. Exactamente. O sea, es en el 57-58 que se produce, se habilita todo lo que viene después. Y Frondizi pasa ahí desapercibido y es el que habilita parte de ese proceso. Sí, de las técnicas Y no de los tortura. militares, Frondizi, Claro, no los claro. militares, Frondizi. Sí, en eso Marina señala algo que es central, que es muchas veces pensamos en las formas de la represión clandestina o bajo estado de excepción y se nos viene a la cabeza inmediatamente el tercer peronismo y nos vemos una larga historia que por supuesto que se puede anclar en la Libertadora, pero que con Frondizi tiene un periodo clave que es un gobierno constitucional desplegando al ejército para tareas de represión interna o incluso incorporando elementos de esa persecución típica del macartismo, ¿no? Sí, la Escuela de las Con Américas. el sesgo de la persecución del enemigo interno comunista dentro del Estado, ¿no? Poner las fábricas bajo jurisdicción militar o incluso habilitar, que había sido cerrada, la prisión del fin del mundo. Claro. El abuelo de una compañera fue torturado por militante peronista en la prisión del fin del mundo, ¿no? Durante el gobierno de Frondizi. Cerrada por Petinato, ¿te acordás? Claro. El papá. Perdón, y esas son las políticas. Después está la parte económica Claro, del sí, frondicismo, sí, también. ¿no? Sí, Con claro. el avance del Fondo Monetario y las políticas de ajuste, digamos. Es por los dos lados que realmente es un momento de viraje. Claro. Infravalorado y me es muy difícil. Y acá voy a hacer este cupo y plantear... Gracias, amigo. Voy a hacer el Gracias. cupo que diga que el rol de los sectores populares. Por supuesto que hoy en día ha habido un avance enorme, pero siento que muchas veces cuando pensamos, sobre todo los ejércitos de la guerra de independencia o en otros procesos, seguimos oficiando, ¿no? De pensar en generales y demás. Y muchas veces en los relatos más hagiográficos quedan invisibilizados. Son miles de casos o historias representativas de ese esfuerzo, ¿no? Uno piensa a veces, sobre todo lo que ocurre en el noroeste argentino, en la época de Güemes y demás, que la guerra de independencia fue inmensamente popular. Sí, sí, el trabajo de Imeglio ahí. Por supuesto. Pablo Camogli tiene un libro buenísimo sobre esos Sí. grupos Claro, Gabriel y Meglio subalternos, incluso en las Bueno, misiones jesuíticas, muy Y el interesante. de Rabinovich, el libro de El de Rabinovich. Rabinovich, de los soldados de la revolución, Sí. y el de Sara Mata. Sí. Y Sara Mata, claro. La guerra La gaucha. mata de Güemes. Lo que me encanta de este capítulo es que mucha gente va a estar con ¿Qué? tomando referencia. Puedes poner una baja. Si a su pareja le gustan los libros, tome nota. ¿Entendés? Entonces hay que poder regalar. Claro, Hay que bueno. poner abajo, viste, como Un zócalo. Un zócalo, exactamente. Día del Padre. Y totalmente, y también me parece que va a despertar mucho esto, ¿no? De muchas miradas, que esto va a ser, digo, un montón de miradas que se van a quizás complementar, contradecir, y también la gente en su casa va a decir, no, esto sí, esto no. La historia también tiene eso, ¿no? Está viva de ese lugar. Me voy a meter en temas complicados, pero quiero seguir jugando un poco. Hiciste, nada, toda una institución de los mitos de la historia. Quería invitarlo a través de arrancar con Felipe, de su mito favorito. ¿Qué mito descubrieron y les divierte de eso que se creyó y que se, de alguna manera, sembró y lo tenemos impregnado, pero que no es verdad? Bueno, el granero del mundo, ¿no? El granero del mundo es un mito fundante, mentiroso, escandaloso, donde la Argentina era una potencia y la gente vivía fantástico y aquí había niveles de miseria realmente tremendos, ¿no? Incluso con los informes oficiales, el informe Vialet Macet, ¿no? Que es lapidario mandado a hacer por Joaquín B. González, ministro de Roca, donde tenés una descripción tremenda de cómo vivía la gente, las condiciones laborales, los trabajos de los niños, las mujeres, ¿no? Y el otro dato también lapidario es la primera conscripción, después de la ley Richeri en 1902, la ley del 1, en el 2 la primera conscripción, el nivel de rechazos de varones mayores de 20, que en la Pampa Húmeda llega al 49 y en el NEA al 62, por no dar ni la talla ni el peso, ¿no? Fíjate vos los niveles de hambre que había en Argentina, en esa Argentina granero del mundo, ¿no? Que se nos pone como modelo ideal.
¿Un mito que te guste? Y ya sabes cuál voy a decir. Sí, el del Día de la Mujer, que fue un gran trabajo que hicimos cuando trabajamos en Filonews con Julio y con un gran equipo. Esta construcción, digamos, que se hizo a partir del Día de la Mujer como la fábrica quemada en Estados Unidos, que es producto, yo no quiero de malicia ni de un discurso tendencioso, sino de falta de información, claro. Porque la historia de las mujeres, a partir del 80, 90, recién es un campo de estudio específico, y recién hace 3 décadas es un campo de interés, 3 décadas estoy diciendo generosa, 2 claro. décadas es un campo de interés un poco más común. Pero esta historia del Día de la Mujer vinculado a una fábrica en Estados Unidos, cuando en realidad tiene que ver con claro. mujeres rusas. Pero bueno, nadie tenía muchas ganas de hablar ni de mujeres ni de rusas. Así que como, digo, no es un plan malévolo, sino simplemente desinterés. ¿Marina? Para mí, el mito que hay que desmontar, que por lo menos yo terminé de darme cuenta, es la democracia argentina, en el sentido... hay muchos sentidos posibles para la democracia. Tranquila. No, en el sentido... pero voy a hacer corta. No, en el sentido de las democracias como momentos pacíficos de la vida claro. política argentina del siglo XX y las dictaduras como los momentos violentos claro. y represivos. Cuando vos mirás todas las democracias argentinas del siglo XX, todos los periodos constitucionales, en todos ha habido momentos enormemente represivos y violentos de parte del Estado. Y cuando ves la construcción total entre dictaduras y democracias, prácticamente no hay momentos donde no haya habido una represión brutal de parte del Estado. Entonces, esto que llamamos la alternancia entre dictaduras represivas y democracias pacíficas no existe. Es un mito y que me parece que hay que desmontar y que tiene que ver con esto que decía Pablo hace un rato, ¿no? Que si vos mirás esos momentos democráticos, las maneras en las que el Estado avanza en términos represivos, termina destruyendo el Estado de Derecho. O sea, termina destruyendo eso que llamamos democracia, ¿no? O sea, el peronismo antes de la dictadura, el frondicismo, por eso me obsesiona bastante, las primeras décadas del siglo XX con la persecución a los inmigrantes, etc. Y que no son democracias en términos tampoco, porque son tuteladas, digo... Exactamente, pero en términos represivos no funcionan como democracias. O sea, realmente son estados de excepción. Estoy pensando en la Patagonia, La ¿no? semana trágica es algo que hay que repensar en términos del huevo y la gallina. Es muy didáctico, digamos, ¿no? Totalmente. A mí me persigue uno desde que me recibí y en la actualidad. Yo terminé la carrera en 2015, ¿no? Justo acababa de asumir la presidencia Mauricio Macri, diciembre. Y se instaló uno que tiene su correlato en el presente, que fue el de los 70 años de peronismo, asimilables a un ciclo de 70 años de decadencia, que hoy en día se lleva a los supuestos 100 años de decadencia de la historia argentina. Interesante ese mito, ¿no? Construido, que está vinculado estrechamente al que planteaba Felipe del mito de la Argentina granero del mundo, es que muchas veces se quiere plantear desde los datos, supuestamente, y se funda, ¿no?, este argumento viendo que supuestamente según la Fundación Madison y su estudio del PIB per cápita a finales del siglo XIX, Argentina era el país más rico del mundo. Con todas las correcciones que hizo la propia Fundación Madison, que ya dio por tierra con ese dato, lo posicionaba entre los más ricos en términos de PIB per cápita. Pero si uno se fija la serie estadística en el siglo XX, es muy difícil rastrear que hace 100 o 70 años se perdió el rumbo de la Argentina. Y cuando vemos el PIB per cápita comparado de Argentina con países como Estados Unidos, los países europeos, o incluso nuestro vecino, la gran economía del sur hoy en día, Brasil, vemos que el momento de la disyunción, el momento de la ruptura, hay que rastrearlo entre el 75, el 76 y hasta el 2001, fundamentalmente. Sobre todo porque, de nuevo, si uno ve la serie estadística, tenemos incluso hasta Gerchunov, lo puede decir, convergencia y divergencia con Estados Unidos o con Australia. Y la gran divergencia es después del Rodrigazo y sobre todo después de Martínez de Oz. Lindo libro de Gerchunov, ¿por qué no fuimos a Australia? ¿Por qué no fuimos a Australia? Sí. ¿Puedo salir de acá yo? Donde quieras. Sí. ¿Puedo decir una cosita nada más claro, de los 70 años que no dan las cuentas? No, tampoco. No, bueno, eso ni hablar, por supuesto. No, porque aparte, desde el 2015 hasta hoy siguen siendo 70. Es interesante, porque ¿dónde están los 70 años de peronismo, no? Interesante, perdón. No, por favor. Salí de acá. Sabe de acá. A ver. El cuarteto no es cordobés. Sí. Yo hice mi tesis de grado estudiando cuarteto, chicos. Soy músico, soy todo. Vengo de ese palo. Y hay un periodista, Alejandro González, que escribió mucho sobre eso. Dice, fue quizás un invento etimológico que no va por el lado de lo musical. Hoy registrar un tema en SADAI, que es la institución que regula
la inscripción de intelectuales, la propiedad intelectual que la regula, no existe el género. No existe. Nuestra canción, corrido, no sé lo que quieras. Nace en un contexto de crisis económica muy fuerte, comienzo de la década del 40, en un día muy particular, que es el 4 de junio del 43, fechado en la primera presentación de ese primer cuarteto, que es el mismo día del golpe de Estado del 43. ¿Sí? Entonces, después a partir de ahí se empieza a construir, dice Alejandro González, la primera concepción criolla cordobesa de la globalización, mezclando raíces musicales italianas con españolas, pero absolutamente... Después van a llegar cosas incluso centroamericanas que no tienen nada que ver. Y afro. Claro. Claro. Y cuánta cosa, ¿no? Y se modernizó y quedó. Hoy es patrimonio inmaterial de la UNESCO, que me parece medio un chamullo también, lo del patrimonio inmaterial. ¿Cuándo se empieza a hablar de cuarteto? Cuarteto en realidad desde Pero el no 43. pensé nunca que iba a ver este momento. No, bueno, pero también para cosas. Me parece del 43 convencido, sí, que en realidad, en contexto de crisis, las grandes orquestas, 11, 12, 15 músicos, no se podían mantener. Claro. Entonces, ¿qué dijeron? Dejemos piano, bajo, acordeón y violín. Claro. Somos un cuarteto. De hecho, las orquestas se llamaban orquestas típicas que tocaban tangos, milongas u orquestas características. ¿Sí? Y la jazz. Y la primera banda de cuarteto cordobesa se llamó Cuarteto Característico Leo. Seguían haciendo música después Leo, característica, ¿no? 4 nada más, redujeron. No existía el playback, si no hubiera sido... Después quedó Cuarteto Leo. Después quedó el Cuarteto Leo y Claro. después pasaron muchas otras cosas al medio, Sí, sí. digo. Fue tema recurrente de esta semana... sobre la dictadura, cómo fue una música mona, perseguida en la esos mona días, que perseguido. estuvo en Cana y qué sé yo, Se cuántas ven las cosas. fotos, claro. Claro, entonces, bueno, nada, medio un mito ahí, medio un chamullo. Vamos a hablar de consensos. Quiero hablar de padres y madres de la patria. ¿No hay duda que el padre es San Martín o alguien osa a decir que no? Pasa algo muy loco con San Martín, que es estas figuras que, para quien sea, es el padre de la patria, desde los sectores más conservadores hasta los más progresistas, es como que no hay discusión, salvo los conspiranoicos, que bueno, Claro. que ellos le van a encontrar el pelo al huevo siempre, pero genera mucho consenso San Martín. A mí eso me parece increíble como, por ejemplo, la palabra libertad, que para San Martín tenía una impronta, hoy cada uno la acomoda dentro de su marquito en el que encaje o no la libertad. Pero ahí es el efecto de la escuela. Claro, Claro. sí. Es la escuela la que construye Exactamente. el panteón y particularmente San Martín. Si estamos en consenso que San Martín lo es, ¿quién es el segundo en importancia para ustedes? Ahí Yo creo que sin lugar a dudas Belgrano, y para mí Belgrano, compartía la Belgrano. paternidad. Está porque- subvalorado, Belgrano. exactamente. ¿Estamos consenso ahí o hay que- Sí, Belgrano, por sí, supuesto. a la El tipo par no San sabía Martín, lo que no. estaba haciendo, entendés que era No, doctor en totalmente. leyes, ¿no? Belgrano. Lo Ahí mandaron tenés un y- personaje Bueno, subvalorado. economista, un tremendo economista, Claro. progresista, Sí, ¿no? sí. Además, Sí, sí. tipo increíble. Cuando se encargó de darle comercio y Lo unas lindo ideas. que, lo lindo que ha aparecido una madre, ¿no? Hace un tiempo, que María Remedios del del Valle, Valle. que eso está bueno, que estábamos huérfanos, ¿no? Sí, y que visibiliza también esto de las subalternidades, Claro. no solamente Claro. mujeres, sino afro, indígena, que absolutamente negadas en el relato clásico, digamos, del siglo XIX. Yo la pondría a la par de los tres. No tal vez por lo que haya hecho en ella en particular, sino por el colectivo que representa a ella como individuo. Total. Mi batalla es el tercero, A ver. que es que no hay ningún motivo objetivo para que cuando pensamos en los tres grandes generales de la independencia, en los grandes generales de independencia, pensemos a Güemes como un Güemes. actor Secundario, secundario por respecto supuesto. a Lo San pongo al Martín mismo y nivel, Belgrano. por supuesto. Luchó muchas más batallas. Contuvo el norte. Más allá de que la campaña de San Martín, por su escala, fue mayor, porque fue continental, es imposible concebir la campaña de los Andes sin las campañas de Güemes, pero además, sobre todo porque recupera la cuestión de ese elemento incómodo en el relato agiográfico de la Guerra de Independencia, que es la dimensión de guerra civil que tuvo la Guerra de Independencia y el elemento de la movilización popular. Cuando uno ve lo que es el escenario del noroeste argentino, como explica muy bien Saramata, ahí se cruzan las líneas de clase y la dimensión de guerra civil ampliamente.
Y la participación Güemes. de la mujer, ¿no? Por supuesto. Impresionante, La Macacha hermana. Güemes. Bueno, Macacha Güemes, Claro. el libro Por eso de mismo a mí Felipe. la idea de padres o madres de la patria no me simpatiza Claro. mucho. Me parece que reduce cosas mucho, como diríamos los historiadores, Claro. más complejas. Más complejas. Que son procesos sociales muy amplios, por supuesto, que hay figuras que tienen mayor o menor visibilidad, pero digamos, son procesos sociales muy amplios, colectivos. Sí, Me pero hacen conformo con falta ser- los nombres propios Me conformo igual. con ser un digno hijo de ella. Digo, Claro, alguna claro, vez. como Más que decía- padre, prefiero ser un decía digno hijo. Belgrano. Bueno, yo como periodista tiendo a simplificar, como buen periodista, entonces los invito a ustedes. ¿También Güemes está en tercer lugar o no? Sí, Sí, absolutamente. sí, claro, re, por sí, supuesto. sí. Me mata que haya un consenso Sí. tan marcado. Y es que es justo ese periodo, Ese periodo- Sí, ese periodo. genera Hay consenso. algo- Ahora nos vamos al siglo XX y ya no. Hay algo, que Pudre te lo, todo. hay algo que te lo pinta Güemes, además de la genialidad militar y todo, y un gran gobernador, padre de los pobres, le decían. El fuero gaucho, ¿no? El tipo, Claro, el tipo sí. inventa el fuero gaucho. Estaba el fuero eclesiástico, el fuero militar, y harto de que le hagan causas a los gauchos por ir a pelear, por abandono de tarea, decían los estancieros, crea el fuero gaucho. Es una cosa increíble, ¿no? Se mete con lo Sí, jurídico. una posibilidad de ascenso social también a Claro. un sector que no tenía posibilidad de ascenso social a partir de la participación de los infernales, les crea la posibilidad de esto, de Claro. no solamente mejorar en términos económicos, sino simbólicos. Ahora, meto dos parteaguas, amados y odiados por igual. ¿Rosas? Rosas es personaje. Ahí ya empieza, posiblemente- nos vamos corriendo en el tiempo y los Uno de los consensos se van personajes perdiendo. más fascinantes. Más ¿no? fascinantes. Sí, tremendo, Sí, sí. absoluto. Sarmiento y Rosas son Sí. para mí. Ese era el segundo. Sí, claro, sí. Sí. Son tipos que te encanta meterte con ellos porque son tan contradictorios. Exacto, porque y tienen tienen- todas las Metamos la caras lupa, posibles. metamos la Y lupa en además, Rosas. que agregamos La- Perón en la misma línea. Sí, o sea, la complejidad Ya iba a llegar, humana también. Ya vendrá Digo, Perón, ya vendrá. Ya vendrá. Para mí esa complejidad les otorga de humanidad, porque uno por ahí los tiene como esto, como, no sé, figuras de acción, y las contradicciones que tienen figuras como Rosas y tantas otras, para mí los hace humanos. Es como Claro. esto, claro, sí, las personas somos, digamos, nos contradecimos todo el tiempo. Bueno, en estas figuras podemos ver ese reflejo. ¿En qué podemos ver las contradicciones de Rosas? Un hombre de la aristocracia que se convierte en el principal líder popular de la primera mitad del siglo XIX argentino, si no en todo el siglo XIX argentino. Esa es la Ya principal. la tenías estudiada. Sabía la pregunta. Es Estudió. mi personaje histórico favorito, diría, de la historia argentina, porque siempre me resultó fascinante, de una u otra mirada. Me interesa señalar un punto. Perdón, y todo el entorno, ¿no? Porque Sí, ahí sí, tenés- sí. tenés a Que van y Mansilla, vienen. o sea, es una cosa las de loco. mujeres, ¿no? sí, las mujeres y los La- sectores sí. Las populares. mujeres de Rosas, ¿no? Encarnación. Hay un componente que destaca en su biografía, Fradkin y Hellman, para pensar, ¿no? Algo que después queda en otro nivel del análisis, que es el nivel de enfrentamientos sociales que incubó el rosismo, que es que cuando una mujer de la familia Lavalle vio pasar a Rosas una vez por la calle, lo saludó, ¿no? Y pasaba un hombre, dice, muy bien montado, muy bien vestido, y una familiar, la madre, lo mira como, no saludes, es el mulato Rosas. Dice, pero si es rubio. Claro. Qué celeste. ¿No? Para Claro, pensar esa claro. cuestión, a Encarnación Escurra, a otra mujer que Fea, le decían. merece, le decían la mulata Toribia, Claro. Sí. ¿no? Pensando en esta cuestión, que me parece central sobre todo porque de repente le da otro componente. También están las cartas de Lavalle, en la que plantea, ¿no? Que su ejército, la legión unitaria que venía a liberarlos de la tiranía, dice, La solo campaña- me encontré siervos demasiado felices con sus cadenas, Ah. por Aparte, todos lados. La campaña libertadora. La ¿no? campaña, ¿no? Pensando. El nombre, campaña libertadora, ¿no? Eso es para concebir. Por eso, no, me parece fascinante. Un hombre que, en un contexto en el cual había un ciclo constante de guerras civiles, activación de los sectores populares, fue capaz de conformar un orden político más o menos estable que se mantuvo durante más de 2 décadas. Es lo que le reconoce a Alberti, un digno opositor. Claro. Y el tipo Sí, le sí, dice, seguramente bueno, sí, pero se le político. reconozcamos que puso orden. No preguntemos cómo, pero puso orden. Y que no se desintegró el país, ¿no? Sí, incluso se lo reconocen las bases y puntos de partida. Claro. Claro. Tal cual. El otro es Sarmiento, ¿no? También fascinante por... Absolutamente. Y Sí. con una obra vasta, digo, tenés para recorrer Sarmiento por donde quieras. 60 tomos de las obras completas. Pero bueno, esta cosa de pelearse con la sociedad rural, ¿no? Sí. Con la iglesia, tipo súper interesante, irritante, con un ego muy particular. Calentón, un calentón. Muy calentón. Un calentón de ¿no? época, sí. Cuando él dijo que cuando llegó al Senado, ¿cómo va a ser senador si
usted es sordo y yo vengo a que me escuche, no a escuchar. Claro. Decía el tipo. Había quedado sordo después Sí, del sí. famoso atentado que le Claro. hicieron, ¿no? Claro. Sí, un personaje Y increíble. a la vez profundamente elitista, Claro. racista, Sí, todo, denigrante. todo. Los pueblos. Todo junto. Todo junto, todo junto. Eh, Bueno, también un hombre las de su tiempo. contradicciones. Sí, entre que Hay que además entre el romanticismo, si queremos, y el positivismo. Exacto. más Ah, también. puro, que es Muy de época también, ¿no? Sí. Muy buen Es personaje. que es la única manera de entenderlos. Claro, un producto de época, ¿no? Su época. Recién tiraban algunas frases y siempre quedan esas frases cuando lee historia. Dicen, mirá lo que dijo este tipo, cómo le clavó la frase, entendiendo el país 100 años antes. ¿Cuáles son sus frases favoritas que le quedaron como para tatuárselas, digamos? Ay, no sé. Hay una de Castelli, si ves al futuro, dile que no venga, que es tremenda. Bueno, yo sí tengo una. Yo tengo muy mala memoria en general en la vida y muy pocas cosas me quedan como tan caladas, que es una frase de Julieta Lanteri, la primera mujer en votar, que dice: arden fogatas de emancipación femenina, venciendo prejuicios y dejando de implorar derechos. Estos no se mendigan, estos se conquistan. Hice de memoria. Sí. Una hermosa de San Martín cuando inaugura la Biblioteca de Lima, donde funcionaba la Inquisición, en la que inaugura la Biblioteca Nacional de Lima. Dice, los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. Gran letrista era San Martín. Sí. Podría haber sido tranquilamente Sí, Ulises sí, Solari. La arenga Sí. su tropa en Mendoza, si no tenemos, lucharemos en Era un pelota. poeta. Dice, vamos. Una maravilla. Un poeta. Claro. La Orden General, Sí, 18 sí. de julio del 19. ¿A vos te hace No alguna? acumulo frase. Mirá. No es algo que me llama particularmente la atención, frases sueltas, digamos. Pienso más en términos más generales. No se me ocurre. Frases. Pero digo, lo digo también en el sentido de que muchas frases nos marcan. O sea, digo, Y marketing, eslogan. un nunca más es Yo como... lo dije en bueno, un... sí. Lo llevo también para ese lugar, Yo lo digo, dije también saliendo de un poco del campo en donde estamos. Lo dije en un episodio de podcast que tuvo cierta resonancia. El EPUR se mueve. Sí, Sí, a mí claro. me parece, si tuviera que elegir una frase para tatuarme, el tipo ahí sentado frente al tribunal inquisitorial diciéndole, che, tenés que reconocer que la tierra no se mueve. Claro. Y el tipo dice, sí, está bien, no se mueve, no me quemen, no se mueve. Y por lo bajo, EPUR se mueve. sí, No sí. se sabe si lo dijo, no lo dijo, digo, pero la figura de Galileo me parece fantástica y son frases Sí, que sí, trascienden siglos. No, pensaba, bueno, ese sin embargo se mueve es muy importante. Con las frases me pasa algo parecido a lo que le pasa a Marina. Creo que hay unas declaraciones muy interesantes de Manuel Dorrego en los años 20, ¿no? Hace 200 años, en donde hablaba de cómo se concebía una ciudadanía solo para las clases ilustres. El o de debate cómo- de la ley electoral. Exactamente. Extraordinario. ¿No? Y que pensaba, ¿no? ¿Quiénes van a ser ciudadanos? ¿no? Sí. Sino, va a haber una nueva oligarquía compuesta por los que tienen propiedades. Es impresionante ese discurso. Eso es muy interesante para pensar después nuestro sentido de república, democracia, incluso denunciando en esa época la cuestión de la deuda o el Claro. empréstito Baring Brothers. Claro, que le tocó a él. Pero La pienso pe- porque son 200 Es años. la primera pesada herencia, Sí, ¿no? sí. Y le toca al Literal. pobre Dorrego. Claro, porque le toca todo lo que deja, el desastre que deja Rivadavia. ¿no? Claro. Eso es muy interesante, sobre todo también en otra declaración que plantea, esto lo recoge Ravignani, el debate sobre si, que es muy actual, ¿no? De cara al 2 de abril, si debía ser una atribución del gobierno de Buenos Aires, el gobierno de las Provincias Unidas, defender los territorios al sur del río Salado, Claro. ¿no? Incluso más allá de Patagones, ¿no? Si una potencia extranjera invadiera. Y decía, eso no forma parte de la nación. Dice, ¿pero qué? ¿Vamos a incluir en la nación los territorios poblados por los bárbaros? Claro. ¿No? Y creo que hay un debate interesante para pensar, ¿no? Un país más allá de Buenos Aires o las ciudades más importantes del interior y esa proyección hacia el sur. Quería traer el último de esa época, o más o menos de ese siglo, Roca. Roca muy denostado Sí, por motivos acertados, pero invisibilizado El en los otro. elementos más importantes Claro, del constructor claro. del Estado. Totalmente. Sí. Sí, un gran estadista y un tipo que, bueno, se peleó con la iglesia también y que fue el que impulsó la ley 1420, ¿no? Absolutamente. Ambas cosas. Un tipo que armó un Estado moderno y que se tuvo que pelear con la iglesia necesariamente porque era la gran competencia
en ese momento. Pero ¿no? no me parece tan invisibilizado por ese lado. Pero queda reducida no, la que conquista picar la de vaina. la En los últimos años, en los últimos años. Claro. Pero digo, las derechas lo primero que hacen es rehabilitar obvio, a sí, las sí. rocas. Pero lo Sí. rehabilitan porque le gusta que haya matado indios, Claro, no porque no, les no, gusta el porque Estado no, laico. El Estado Pero también, niega- por niega control del el rol- Estado y el del rol modelo estatal. agroexportador. Sí, también. Niega el error estatista el tipo. El tipo fue un constructor del Estado muy fuerte, ¿no? También. Sí, A la- fundamentalmente. claro. Pero también está rehabilitado por digamos, la sí. expansión del modelo agroexportador, Supuesto. o sea, la Argentina potencia. Desde ya. Sí. Por ahí Pero no sé sí. si queda tan vinculado. Va, no sé, capaz que es donde uno la escucha tal Lo vez. que es fascinante del tipo es la rosca, ¿no? Él y Mitre, Sí. los inventores de la rosca política, ¿no? El armado La político. relación con Juárez Selman, que recién Claro, hablamos de... claro, con cuñado. Claro. O sea, denostado o recuperado depende de qué lugar lo qué lugar lo mires mires. y Claro. quién lo diga, o sea, Sí, sí. básicamente. Como Sarmiento, Sí. como Rosas. Recién hablabas del rol de la escuela y bueno, mucho de estos próceres y de estas heroínas que algunos llegamos a estudiar porque era de ese lugar y quizás el presente nos trajo a muchos y rescató a muchos. Y hago ese paralelismo en el sentido de, antes había una escuela que monopolizaba cómo te educabas y hoy la escuela perdió ese lugar monopolizador y hay otros factores que educan a los chicos o cómo lo ven en la actualidad el tema de cómo uno se nutre de historia y de lo que lo formó a uno, ¿no? Habría que preguntarle a un adolescente. Sí, bueno, pero digo, lo miran a eso, son las educadores redes, a través el de... chat GPT, las redes, o sea, Sí. en la universidad nosotros vemos parciales enteros hechos con chat GPT, con errores propios del chat Claro. GPT. Y bueno, son parciales de estudiantes de historia. Ahora, digámoslo, ¿te das cuenta? Sí, sí, primero por los errores, porque decís que esto no está en ningún lado y tenías que sacarlo de una punta, o sea, no tenés dónde inventarle, sí, por la forma de escribir también. No, también lo pregunto en el sentido de que, bueno, antes era muy claro y ahora es mucho más difuso entender cómo se forma, ¿no? Yo una vez corregí y tuve un intento de impugnación de un examen en el que había que analizar el régimen nazi y el alumno había puesto, yo voy a explicar con pruebas y evidencia por qué el régimen nazi fue un régimen socialista, ¿no? Y por lo tanto de izquierda, al igual que los gobiernos de Roosevelt, Stalin y Alfonsín. Ah, mirá. Perfecto, Hermoso. gran Bien, parcial. hermoso. Tenía una ensalada al La pibe. secuencia. Pero eso lo planteo porque eso no emerge de una lectura de ningún historiador serio, Claro. ni de ningún manual, Claro. sino que emerge de cómo esos discursos ideológicamente intensos se imponen a través de las redes Absolutamente. sociales. ¿Qué Sí, está y consumiendo ahí posverdad adentro, también. digamos? Yo no absolutamente. creo que la escuela haya perdido ese rol. ¿No? Creo que ahora ese rol compite con Claro. otro montón de, digamos, de circuitos, de dispositivos, de voces que pueden formar históricamente Y la escuela no a un está pibe. sabiendo El problema es que la sumarse escuela, a esa claro, la escuela ola. sigue trabajando No se con está lógicas que sumando. resultan viejas para No, los pibes. ¿no? O sea, todo totalmente. el discurso audiovisual, la escuela compite poco con eso. Entonces Claro. es un discurso que va perdiendo potencia sobre los chicos o las chicas. Pero no significa que ese rol haya desaparecido. Claro. O sea, un pibe que pasa 7 años por la escuela, ¿no? Pensando en la primaria, el rol de las efemérides sigue siendo un rol Sí. importante en la Sí. construcción del Sí, sentido claro, histórico. claro. Entonces, lo que pasa es que ahora la escuela compite con otros discursos, me parece, ¿no? Que antes no existían en esta diversidad que tenemos ahora. Bueno, vos haciendo las efemérides con memes, era un punto, entendés Cuando el era, gol. cuando era novedoso, Ese ahora nuevo ya es lenguaje. cringe, Claro. pero sí. Pero bueno, en el caso de Felipe, vos también metiendo el audiovisual en la escuela de hace Sí. muchísimos años. Sí, ya más de 20. Y seguimos viendo como no se actualiza. No, pero es ¿no? que yo voy mucho a las escuelas y voy mucho a las primarias y la verdad que a los pibes les interesa la historia, ¿no? Sí. Y yo más que nada voy con la consigna de que no voy a dar una charla, voy a responder preguntas. Entonces tienen que elaborar con la maestra, ponerle una semana antes y se producen cosas súper interesantes. Desde el lado de la inquietud. Porque ahí cambias el foco, que es lo Claro. que Lo que muchos quieren criticamos. Claro, estamos preocupados que nos entiendan a nosotros. ¿Cuándo Claro. vamos a entender al otro que está ahí al frente, que es al Exactamente. que le estoy hablando? Bueno, Partís del es- interés del que te está preguntando. Por eso me muy parece que la inteligente. pregunta es un gran disparador, ¿viste? Totalmente, sí. O sea, Claro. vamos a hablar de lo que realmente te interesa, Claro. de lo que leíste, lo que te interesó, ¿no? Y entonces ahí no solamente le va a gustar la historia, le va a gustar la biología, la matemática, Exacto. quizás, uno más, otro menos, como a todos nos Como pasa. método. Pero yo creo que tiene que haber un cambio de modo que es necesario, si no queda todo Totalmente. vetusto, que bueno, es difícil captar el interés, lo decíamos recién, che, estamos acostumbrados a videitos de 30 segundos el y de teaser. repente vamos, El maldito teaser. No, igual me parece que en la escuela pasan dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, efectivamente, hay muchos pibes muy ávidos de saber, de Claro. interés. La historia realmente tiene mucho interés de parte de los pibes.
pero también hay otra parte que en general el conocimiento es una cosa que ha perdido valor y vigencia como era, no sé, hace 40 o 50 años. Entonces tenés las dos cosas, ¿no? O sea, gente muy interesada y gente para la cual el conocimiento ha perdido todo valor porque no tiene nada que ver con la realidad que viven muchos chicos y chicas. Claro. Entonces ahí hay un desfasaje que excede a la escuela, que excede a la Argentina, que es un problema más vasto, ¿no? Entonces me parece que tenemos las dos dimensiones. Y por otra parte hay que acercarse a la escuela, ¿no? Lo que acaba de hacer Marina es maravilloso, es un libro para chicos sobre la dictadura, que me parece que lo que tiene es lo que hay que hacer. Gracias. No, pero me parece que hay que totalmente. también dedicarse a... Acabas de vender muchísimos libros más por esta conversación. Para el Día del Niño este año. Para el Día del Niño. La verdad que es una tarea muy difícil explicar la dictadura a los chicos, y ella lo ha hecho magistralmente. Bueno, pero ahí la idea es trabajar desde la curiosidad, o sea, Claro. no decirle al pibe lo que tiene que pensar, sino es, bueno, ¿y cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus inquietudes? ¿Qué es lo Claro. que no sabes? O sea, entrar por donde el pibe tiene interés en entrar. Ahora, hay una cosa que, perdón que me meta en su expertise, ¿no? Pero que imagino que en el futuro va a ser muy difícil. Nosotros nos creamos con los mismos libros, con las mismas referencias. Ahora entra toda una cantidad de contenido que va a empezar a hacer un ruido de que si fue real o no real, Bueno, de un montón de... Que ahí es donde tiene que estar la capacidad que uno puede llegar a formar. Che, distinguir lo real de lo que no es real. El Pero problema... nosotros no lo distinguimos. Todos acá hemos caído en alguna fake de... Seguro. Estoy segura que todos los que estamos en esta sala una vez nos hemos comido un Seguro. Sí, una pero te fake. puede pasar, pero igual tenemos criterios para Claro, darnos cuenta claro. qué Sí, es sí. real, qué no es Tal real cual. y sobre qué se sostiene Tal tal o cual. cual Sí, sí, afirmación. sí, Digo, ¿a dónde podemos recurrir? caer, pero digo, globalmente tenemos criterios de discernimiento. Sí, pero hasta cuando... Yo soy medio a estar difícil. pesimista. No, soy no, medio pesimista estoy de sobre el acuerdo futuro, que la pero hasta inteligencia como artificial... Cada vez está mejor, o sea, cada vez es más difícil distinguir Sí, lo que es sí, real sí, y no. Ah, que bueno, es claro, como- claramente. Sí, sí, claramente. Sí. Pero no Va a deja de estar ser, muy duro. el desafío no deja de ser ese, en definitiva. Tratar Sí. de generar ese criterio. Decir, che, Ay, ¿cómo pues separo? está pasando algo muy lindo cuando voy a las escuelas, por ejemplo, que me preguntan los pibes, ¿y yo ¿por qué te tengo que creer? Porque sí. Que me parece alucinante. ¿Y de dónde ¿Sabés lo- quién soy y de yo, dónde pibe? ¿Y de dónde lo sacaste? Que me parece buenísimo. Pero está bien, el trabajo de fuentes Está muy es bueno, importante. sí, está muy sí, bueno, ¿entendés? sí. Entonces yo ahí le explico lo que es una fuente, que no tienen por qué creerme, bueno, todas esas Claro. cosas. Y porque Este, desarticula la posverdad también hablar con Exactamente, fuentes. Que eso es algo que Totalmente. es muy difícil, digamos, hoy también. Pero También es difícil acercar a las fuentes porque la mayoría de las son- fuentes son históricas ásperas, claro. Sí, claro, yo- son yo textos lo pienso- difíciles de Pero leer. ¿sabes qué? Lo que quiero decir es que también a nosotros no nos ha permitido esa posibilidad de Sí, dudar totalmente. de un interlocutor que tengamos, Claro. alguien que viene a dar una charla, ni se te ocurría. ¿no? Es que Estaba- es muy generacional, Sí, parecería, claro, ¿no? claro. A ver, si estamos en un momento en que los dinosaurios pueden ser negados, Claro. Claro, la tierra Sí, redonda. todo claro. entra en un plano de Si relativización. la Tierra puede ser Entonces, plana, claro. Igual no lo pensaría solamente desde la cuestión generacional, sino también desde una cuestión de, como decía antes Marina, el antiintelectualismo. Claro. Lo pienso cuando uno cita fuentes, estudios y demás, por ejemplo, sobre los años 70, y se encuentra con él, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Uf. Y eso es muy interesante porque también, no sé, magnifica la idea de la experiencia humana. Bueno, esa persona La excepción tuvo como regla, el poder de ¿no? estar Sí, en el despacho de Videla, Claro. al mismo tiempo estuvo en la ESMA y estuvo presente durante el operativo Independencia y a su vez en los conflictos obreros, ¿no? O en Serpiente Roja del Paraná, ¿no? Claro. Y pienso, y quizás el yo lo viví veía la tele mientras hacía mi rutina diaria, ¿no? Y esto sin tomar la importancia que tienen las fuentes orales, sino para pensar, ¿no?, que justamente la importancia de las ciencias sociales, de la ciencia histórica, está justamente en tratar de ordenar, ¿no?, y sistematizar ese conjunto de fuentes, ¿no? Y eso me parece importante, sobre todo cuando parece que es una cuestión de perspectivas de, no, yo vi esto, yo vi aquello, y no hubiera en realidad análisis que contrapongan todas esas variables, todas esas memorias, todas esas fuentes y discursos. Y eso me parece importante para no quedarnos en que es solo un problema de los chicos, sino también de, por ejemplo, el ataque sistemático que se hace contra el sistema científico, Sí, contra aparte es la las negación de la ciencias historia, sociales. esto que estás contando Claro, vos. es una opinión Porque, al final. claro, yo digo, bueno, entonces no hablemos de Egipto, porque Sí. Claro. no, nadie lo Nadie vivió. lo vivió. Claro, entonces digo, esta es una realidad, ¿no? Sí, le quita el carácter científico también que Claro. tiene, que no, por ahí es como, no, por eso es tu opinión, no es una opinión, está constatado en fuentes, tiene una hipótesis que fue estudiada, o sea, darle también un carácter, bueno, de una metodología de investigación Totalmente.
que contrasta con la opinión. Saca un poquito a Argentina del eje y sé que, bueno, vos haces mucho contenido hablando de la historia. Personajes por fuera de Argentina, históricos, los invito a que me cuenten sus favoritos, digo, porque ahí es una parte más divertida. Más difícil que el argentino. Porque sabes que tenemos mucho foco nacional los historiadores. Ya sé, por eso los invito, pero también te exime de... No, yo hace ya bastante tiempo decidí despegarme de historia argentina. Sí. Voy más por otro lado. Por eso te preguntaba a vos, por ahí. Incluso por ahí también, porque está bueno... Uno sabe más o menos que está en el campo, sabe qué se consume puertas adentro, qué pasa en el resto del mundo, qué se quiere consumir en el resto del mundo. Eso, la demanda que hay en audiencias como, qué sé yo, México, Colombia, España mismo, hoy en día, que está parado en un momento heavy, digo, está bueno y es un desafío porque te invita, que a mí me pasó cuando decidí no meterme más en historia argentina, te invita a salir de la zona de confort. A mí me invitó a salir de la zona de confort. Che, me tengo que poner a estudiar. ¿Quién fue? ¿Qué hizo Galileo? ¿Cierto que tiró de la Torre Pisa el gozo? Digo, es una pavada, ¿no? Una anécdota, pero me parece que ahí hay mucho interés en el consumo de historia, ¿no? Hablando de la historia como producto. Hay muchas ganas de consumir historia en montones de formatos. Acá, bueno, todos hacemos formatos más o menos que vamos ahí por la misma vía, pero por ahí apuntar a ese otro público, decir, che, de repente tienen ganas de saber de los templarios. ¿Por qué hay gente en el mundo que quiere saber de los templarios o de los masones o de Abraham Lincoln? ¿Entendés? Entonces eso me parece que está bueno. Te desafía, es un desafío absoluto. Voy a decir, che, loco, a ver, yo respondo, no sé, tengo la gente que labora conmigo 1000 mails por día diciendo, bueno, agendo y esto me tengo que poner a estudiar. ¿Qué es lo que más te piden? Ahora, pasó mucho en su momento el episodio de masonería. Masonería es tremendo. Y todo lo que es medio... Qué loco lo que es. Masonería a mí me rompió la cabeza porque Entra incluso por la yo tenía... conspiranoia. Claro, entra por eso, sí. Incluso yo tenía preconceptos que digo, che, pero qué pifiado que estaba con esto, boludo. No era por ahí. Y bueno, hablar desde esa sinceridad y desde salir de este plano en donde todos, digamos, yo también me sentía como hablando de historia argentina. Marina tiene una pregunta. No, Sí. te iba a decir que yo te admiro cuando veo tu contenido, te admiro efectivamente por el laburo de reconstrucción, de explicación, que efectivamente para mí sería el disconfort total. Claro. Pero a la vez, a mí me pasa que elaborar sobre historia argentina, siento que estoy todo el tiempo en el disconfort. O sea, estoy todo el tiempo... Porque, a ver, a mí ¿por qué me interesa la historia? Porque me interesa la política. Claro. Entonces, estoy todo el tiempo laburando cosas que me ponen en situación de incomodidad frente a un público, frente al otro. Estoy todo el tiempo la sensación... Una colega tiene una frase que me encanta, que es, no sabes de qué lado va a venir el auto que te va a pisar. ¿Sí? Porque estás siempre hablando de cosas incómodas para un lado o para el otro. Claro. Entonces, digo, yo siento como muy incómodo trabajar sobre historia argentina y a la vez te admiro por poder trabajar sobre otra cosa. Creo que pasa, a mí me decían cuando hacía la carrera, ya hace más años de los que quiero pensar, Ay, amigo, sos el más joven de acá. No te hagas. Soy Sí, no más te hagas, joven sí, no te acá, hagas. pero Ya dijiste pero que no soy terminaste con el tan macrismo, joven. o sea... Ya no soy tan joven. Que era el punto de a qué te vas a dedicar, ¿no? Porque lo que se planteaba, quien decía esto era una medievalista, por supuesto que en otros periodos es más difícil, decía, uno puede saber bien y más o menos 100 años de historia, pensando en tiempos medievales, ¿no? Y ese creo que es siempre un gran desafío, que es sobre qué puedo hablar de forma sólida. Ese es un tema que a mí me ha pasado. Uno vive en Argentina, estudia Argentina. Claro. Es como algo que te demanda. Incluso yo cuando era chico no me gustaba la historia argentina y terminé después encariñándome con la historia argentina, sobre todo a partir del siglo XX. Hoy en día la historia desde el peronismo en adelante me parece apasionante, pero también en rosas. Pero yo me dediqué primero a historia moderna de Europa. Mirá, Y di muchos años historia moderna en la universidad. Y después, uno va después por tema Guerra Fría, Revolución Rusa, la Unión Soviética, pero me pasa muchas veces que, por ejemplo, por fuera de lo que era la experiencia en el aula con los más chicos, no me metí más en historia antigua, no me metí más en historia medieval, excepto tardo medieval, porque lo vinculo con moderna. Siento que es un desafío ese también de ver cuánto puedo hablar de esto, cuánto puedo hablar de aquello. Y me pasa que hay temas o periodos en los cuales
Si vos me decís, Pablo, ¿qué onda la escuela francesa? Y arranco. Pero siento que uno tiene que ir eligiendo, ¿no? Claro. O un poco de esto, un poco de aquello, mucho de esto, mucho de aquello. Bueno, Marina, ni hablar, Felipe con la historia argentina en general. Siento que eso es como algo, incluso después a uno hasta lo encasillan. Claro. Él habla de Claro, esto. escuchá. A mí, perdón, algo que me hace ruido igual, que yo caigo en esa misma, que cuando decimos historia argentina es siglo XIX, siglo XX. Claro. Todo lo que estaba antes, ni idea. No, Yo no, me especialicé bueno. en historia colonial, y es lo que actualmente me especializo en historia colonial, pero esa no existe directamente. De o la sea, indígena ni hablar. no, Claro. bueno, no, ahí es más difícil porque es más difícil inclusive acceder a las fuentes, digamos. Ya implica un trabajo más arqueológico de alguna forma. Pero yo que me especialicé en historia colonial, es como, historia colonial, Cristóbal Colón, no. Y la Revolución de Mayo, no, en el medio, o sea, 3 siglos en el medio. La colonia Carolla. Claro. Voy a usar un término de los pibes, Felipe, para arrancar por vos con esta pregunta. ¿Cuál fue el prime de Argentina? Que también se discute mucho, el pico de Argentina. El momento de gloria de nuestro país, ¿cuál fue? Y yo creo que hubo distintos momentos de gloria. Sí. Seguramente los 50 y los 60. Los 60 fueron un momento de gloria, sin duda. Además, dejando de lado los quilombos políticos. Pero fue un momento impresionante, ¿no? Culturalmente, Sí, por ejemplo. cultural, era intelectualmente. una potencia. Los 60 Argentina era una cosa... ¿Describí en qué? Como para y que... el tela, la música, el folclore, el cine, la literatura, era una... Me encanta que lo vinculás al La lado universidad. cultural, ¿no? Sí, sobre todo. También a la nivel ciencia, mundial. ¿no? Sí. Claro, era un país maravilloso los 60, ¿no? ¿Alguno tiene algún otro momento? No es comparable, pero hay algo de lo que pasó en el primer alfonsinismo a la salida de la Claro. dictadura. No sé si es un momento prime, pero un momento de explosión de energías, de ganas, de reconstruirlo todo. Anímico. 84, ¿no? Sí, totalmente emocional. Sí. Sí, 84, 84, claro. 85. Es la Claro. primavera Sí, democrática. Claro. totalmente. Que ahí hay algo que yo lo miro y me vuelve a emocionar por lo que alguna vez pasó y, ¿Qué haces? y quedo atroz. Yo voy a jugar la de Millennial. El 2010. Mirá. Gracias. El bicentenario. Guate, re Gran. fuerte. 2010 Yo voy a fue, conseguir. si uno lo piensa, un momento único. El país venía atravesando un ciclo de 7 años de crecimiento económico muy importante tras el ajuste, bueno, la crisis del 2001, después el ajuste con Duhalde y las precondiciones para que eso sea posible, precios altos internacionales y además esa explosión de que lo que fue la Cultural, mayor cultural. movilización, o sea, por fuera del Mundial 2022, Claro. ¿no? El 2022 eso nos cambió, pero la Claro, mayor claro. movilización de la historia para celebrar los 200 años del país. Muy distinto a lo que fue el centenario, ¿no? Totalmente. Bajo estado de Claro, sitio, en absolutamente. 1910. Y lo pienso, y por fuera de que es muy reciente para ponerlo en términos, ese para mí, por más que está anclado en que yo tenía 16 años y demás, eso fue un prime también. Pero pensando en esas explosiones culturales o incluso en esos sentidos colectivos de qué lindo vivir en Argentina, qué lindo ser argentino. Sí, no, yo me quedo con los 60, coincido en esto de la intelectualidad, del arte. Uno que ha profundizado mucho en historia del arte, me parece que ahí pasaron cosas súper... sí, y que han echado raíces y que muchas cosas de décadas posteriores no se podrían entender si no pasaba eso en los 70. Bueno, Pablo trae esto de la cuestión del movimiento popular en los 2000. Yo creo que el primer gran movimiento empieza ahí en los 60, ¿no? Que hay juventudes que se meten en política. Ahí el 68, digo, es el elixir con el mayo francés y qué sé yo qué, pero me parece que pasan cosas ahí interesantes. Coincido en eso. Yo quiero hacer un disclaimer. Dale. No, quería hacer un disclaimer que es, la nobleza obliga, que también estamos hablando para quién. Porque Claro. en el caso yo, como mujer feminista que veo todo con los lentes violetas, Claro. o sea, tengo que hablar en los últimos años y ni siquiera, porque en todos los procesos que estuvimos comentando, la desigualdad de género era abismal, digamos. Entonces, yo diría que ninguno para las mujeres, pero bueno. No, bueno, puedo sacar pero los lentes. la explosión que después lleva a la aprobación del aborto es un momento Claro, eso, por eso digo los últimos años de esta espectacular. parte, sí, sí. Absolutamente. No, yo Totalmente. iba a reformular, porque cuando empezaste a hablar del 2010, yo pensaba, el 2001, o sea, en otros sentidos no es que sea un momento idílico, No, ni para mucho nada. menos, ni mucho menos, no estoy diciendo A ver, eso. pará, Y mi otra pregunta No, iba hacia ahí. ni mucho menos. Pero no sé si entra ahí, pero mi otra Entonces no me pregunta adelanto, es... te dejo preguntar. sí, ¿dónde se rompió? Sí, se rompió, pero Tantas también ¿Y se rompió dónde? se no? rompió, pero también se reconstruyó. Creo que va Sí, por ahí, claro, Marina,
Claro, o sea, Ahí va. a ver, es un momento de crisis extraordinaria, pero en las crisis es donde afloran Claro, las posibilidades de cambio. sí. No, me El acuerdo 2001, de- si uno no claro. lo ve como la acumulación de la crisis económica, lo ve como la explosión social de los movimientos populares, de las asambleas, de las fábricas Solidaridad. recuperadas, de la movilización social, es un momento extraordinario. Impresionante. Que yo voy a tirar agua para mi molino. Así como la historia indígena está poco trabajada, o la historia colonial, la historia post años 80 en la Argentina, desde el punto de vista de los historiadores, Sí, es noticia, no historia. es noticia, Claro, no claro. historia. Bueno, O sea, recién todavía ahora, estamos esperando buenos laburos en la Eso, gente ahora del 2001. está empezando, ¿no? Es que Como hace falta hay- cierta distancia. Hay mucho igual también. de sociólogos Por eso, y por eso, politólogos pero- del Sí. 2001. Los historiadores siempre esa pero- cosa de que Sí, está demasiado necesitamos, cerca, sí. pero, La digo, profilaxis. pero ya pasó mucho tiempo y para las Sí. generaciones más jóvenes ya es una historia lejana. Pasaron Porque No 25 nacieron Sí. directamente. Che, no me va a alcanzar el programa, necesito tirar tres de este siglo porque no nos vamos a Bueno, dejo de llegar. agregar cosas. No, hablamos mucho, perdón. No, pero quiero llegar a este siglo pasado, ¿no? Que no es. ¿Cómo le echaron a Julio Leiva? El programa se fue. Bueno, alguien lo nombraba. Ahora viene el auto, Marina. Perón, digo, traigo el personaje a la Para que a mesa. mí me tumban de los dos lados. ¿Quién agarra la posta? Ah, mirá, yo Dale, con Perón, yo creo que fue el elemento que me llevó a decidirme a no tocar más historia argentina. Mirá. Porque yo estoy, a ver, digo, Bueno, Dolina tiene una frase que decía, si no te querés pelear en una mesa no digas Rosa, ni Perón, ni no, la sí, religión, y yo estoy parado en una baldosa en donde trato de no mojarme y de no pelearme, y lo he dicho públicamente en los medios en donde laburo, hay ciertas cosas que prefiero no tocar, porque prefiero no pelear, ni me ha pasado de pelear con amigos, de pelear con familia, de pelear con montones de personas por cuestiones vinculadas a la historia de la política. Entonces, cuando yo hice los episodios, le dediqué 3 episodios bastante largos a Perón, tratando de rescatar, así como hablábamos de Rosas y de Sarmiento, la persona que había detrás de Perón. Sí, más allá de los planes quinquenales y de lo que manda el manual de historia para la secundaria. Y como dice Marina, no sabía de qué lado iba a venir el auto. Entonces digo, ¿por qué? Si yo no... Si bien la historia es mi baldosa donde estoy yo hoy laboralmente parado, no tengo ganas de pasar esto. No lo pasé. Mira. No lo pasé y me decidí, ¿eh? Es decisión tomada y me parece que, bueno, Ahora la pregunta. hay fervorosos fanatismos a favor y en contra, y por ahí voy a decir, che, pero no podés, sos historiador, guayo, no podés no hablar de historia, de la historia de Perón de los 40 y de los 50. Es el personaje con más pasión y con más. Sí, Claro, sin dudas. Déjame elegir, Sin duda. digamos, ¿no? Entonces, en mi vida profesional como divulgador, fue el quiebre Perón. Fue el quiebre. Bueno, ahí también Felipe uno depende que Perón elige, ¿no? Por supuesto, sí, sí, hay muchos Perones, seguramente. Sí, el último Perón es el más complicado. Yo creo que Seguramente. Yo creo que todos los Perón perones son complicados. Todo Perón es complicado. Sí, pero el todo- último, También lo el que- último más, ¿eh? El último se pone... Pero todo Perón tiene sus complejidades. Eso es algo que a mí me interesa. A mí me pasa que constantemente, yo lo digo abiertamente, yo soy de izquierda. Y muchas veces cuando uno habla del peronismo, aparece el que viene ahí, se despertó y dijo, yo soy un peronista de Perón doctrinario, nacional justicialista, y te dice, bueno, vos zurdo. Sí, qué sé yo, pero hay cosas que el propio Perón, posturas, Perón no fue idéntico a sí mismo a lo largo de su historia. Como cualquier ser humano. Sostuvo posturas diversas frente a los mismos Claro. temas, frente al movimiento, frente a Argentina. Y es muy interesante encontrar las otras caras de Perón que muchas veces no se señalan. A mí me gusta citar cuando dicen, no, porque Perón, la carta de Perón a Mao. ¿No? No, porque la socialdemocracia y el nacional... Perón hablando de las socialdemocracias nórdicas. No, no porque Perón... Bueno, Perón y la AAA, ¿no? Y esas cosas. Y creo que es claramente el personaje histórico más importante del siglo XX argentino. Y posiblemente en el largo plazo algún día terminemos de cerrarnos la idea de que puede haber sido la figura más importante de la historia, de la historia de Argentina en general. Pero es una asignatura obligada, diría. Sí. La Argentina es una y otra, Sí, sí, antes y después de Seguro que Perón. hay un Sí, movimiento político, un partido que es peronismo, o sea, es negar la importancia, y que yo creo que también muchas de las rispideces que vienen, más allá de que se pueda debatir o no la figura de Perón, es que la gente la ve reflejada en el peronismo actual. Como si vos sos Claro. peronista tenés que estar de acuerdo con todo lo que dijo Perón, y como, Exactamente. no, o sea, justamente es un movimiento histórico, cambiante, coyuntural, súper diverso, porque hay un peronismo por cada peronista.
El tema es que la gente lo vincula mucho a la doctrina de Perón como si fuese, o sea, tenés que rezar un Padre Nuestro Perón toda la noche y hacer lo que dice. Bueno, no, es Cuando justamente... el propio Perón no la respetó tampoco. No, tampoco. No. Yo estoy totalmente de acuerdo y en el sentido de que Perón reconfigura la historia argentina hasta la actualidad, sin ninguna duda. Y a la vez, a veces me parece que reducimos todo demasiado al peronismo. Que se lleva todo. Claro, o sea, para pensar los 60 o los 70, es cierto, el peronismo tiene un Es lo rol que dejó. fundamental ahí, pero no se agota en el peronismo. O sea, Claro. buena parte de todas las dinámicas sociales de movilización de los 60 y los 70 no son peronistas, son de izquierda. Sí, Ahora sí, que sí. confesás que sos zurdo, Bien. lo cargo. Me tocó el vaso rojo. Y la dictadura no es meramente una respuesta al peronismo, No. ni mucho menos. No, O sea, claro. es otra cosa que excede al peronismo. Entonces, me parece que tenemos esta tensión entre entender la centralidad del peronismo y a la vez no reducir la Argentina a Perón o al peronismo, ¿no? Bueno, de todo eso viene la mujer, que también, ¿podemos decir la más importante o no? Evita, ¿no? Estamos hablando. Y no sé, o sea, creo que sí, me cuesta decirte que sí o que no, porque también hay cuestiones personales, pasionales, subjetivas, por supuesto. Tuvo una corta vida que tal vez, si hubiese tenido la dicha de vivir más años, no sé, no quiero hacer futurología, pero tal vez su figura se hubiese enaltecido más o no. Pero sí, si la anclamos solo al voto femenino, por supuesto que sí. Sí, a mí me pasa algo con quienes la enaltecen en función al voto femenino que no se reconoce. Acá, bueno, acá mi amigo se va a poner contento de lo que voy a decir. La lucha de las sufragistas de principios del siglo, que son un poco las que llevan la bandera del sufragio, que la voluntad política es del peronismo, del voto femenino, pero es una lucha que viene de 50 años por lo menos hacia atrás. Entonces, si la vamos a recuperar como la mujer más importante del siglo XX en función del voto femenino, hay un par más que deberían compartir lugar ahí. Sí, te pasa esto que depende de dónde esté parado, se reconoce lo que hizo Evita y se niega lo anterior, o solamente se Lo reconoce lo anterior y anterior no se niega Evita. Evita. Claro, sí, Lo sí, cual es son un partes de un absurdo. proceso. Creo que lo más importante, además del voto femenino, fue toda la ubicación de lo social como elemento Totalmente. central, ¿no? Sí, político. Y por ejemplo, la incorporación de la palabra niñez en la política, que estaba ausente, ¿no? Sí. Toda esa cosa social tan potente que hizo ella, que es el diferencial de Evita, me parece que pasa por ahí, ¿no? Sí, Sí. que accede al rol de primera dama, aparte, o sea, de... Y el hecho de que se haya muerto joven, en realidad, ayudó a Claro. fijar. Por eso digo, la si hubiese centralidad. vivido más años, quién sabe. ¿Quién sabe qué Murió como pasaba? en... Claro. Bueno, el punto más oscuro de ese siglo lo podemos situar, creo, hay un consenso que fue la dictadura. Absolutamente. Por La supuesto. dictadura, digo, en 76, Sí, por ¿no? supuesto. Pero bueno, es algo que también se revisa y se quiere discutir todo el tiempo. Invito a que hablemos de ese. ¿Cuántas horas tenemos? Claro, porque, o sea, tenemos Yo sé que estoy abriendo una puerta Solo enorme. de ese tema podemos hablar las próximas 4 Porque horas. justamente estoy acá. No con tengo la gente ningún que problema. puede. Yo sé que no tenés problema de hablar 4 Arranca, horas. no, arranca. Ay, no, ¿cómo te gustaba hablar? Me encanta. No, y además creo que es muy necesario entenderlo también. en su complejidad. Claro. Porque a veces pareciera que hay como relatos que son pasionales porque son los de denuncia y frente a eso habría una supuesta memoria objetiva, relato completo, que es en realidad un relato extremadamente sesgado, que es, y se me ocurren montones de elementos. Uno es, como decía recién Marina, la idea de pensar que la dictadura fue una respuesta al peronismo o que la dictadura fue una respuesta a la guerrilla. Claro. Claro. ¿No? Que eso es inconducente y falaz por todos lados. La primera es el primer curso de guerra de contrainsurgencia en Argentina, sea en 1957, en la Escuela Superior de Guerra. Con Frondizi. Con Frondizi. Con la Libertadora. Tenés razón. No, y Frondizi da la Frondizi primera 58. aplicación masiva Sí. con Conintes. El chivo- Eso el chivo en un Rosas. Gobierno Sí. constitucional. Después, por el otro, que las propias Fuerzas Armadas en doctrina militar, reglamento militar aprobado agosto 1975, definían la subversión como toda forma de acción insidiosa o abierta, clandestina o violenta tendiente a cambiar la forma de vida de una sociedad y reemplazarla por otra basada en una escala de valores diferentes. Y ahí decían que la violencia era una cara de la subversión Claro. y podía ser otra. Y el otro punto interesante es que antes del tercer peronismo hay un dispositivo para el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna, que es la Ley de Defensa Nacional. Voy a citar fuente, el doctor Esteban Pontoriero, gran colega y compañero, que
que establece el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas para tareas de represión interna en áreas, ¿no? En zonas, áreas, subáreas. Y en ese sentido, cuando se da el Cordobazo, las Fuerzas Armadas declaran zona especial Córdoba para el despliegue del tercer cuerpo de ejército, se establecen los tribunales militares, pero además se habla de un acto de guerra que era una rebelión urbana de carácter subversivo, ¿no? Y era si queremos, una revuelta obrera, pero es imposible de considerarlo un acto de guerra. Pero para las Fuerzas Armadas lo era. Y eso nos habla, como decía Marina recién, de todo lo otro que la dictadura vino a combatir. Y parece central esto porque caemos en una falsa dicotomía, ¿no?, de la memoria completa de presentar a las Fuerzas Armadas, vinieron a poner orden frente a la guerrilla y las Fuerzas Armadas venían interviniendo abiertamente en política, la represión militar había atravesado también a gobiernos constitucionales y su propia definición doctrinaria de qué era la subversión era otra. Claro. Sí, yo diría que en términos polémicos, la dictadura es el momento, aunque suene raro, más claro. En el sentido de que cuando uno conoce el proceso histórico que lleva la dictadura, incluso todo el siglo XX argentino, pero en particular los años previos, los 60, etcétera, la dictadura es clara en el sentido de que es una violencia masiva, arrolladora, que no se explica, como decía Pablo, ni por la guerrilla, ni por lo que hubiera hecho el peronismo antes. Es decir, cuando uno realmente conoce y entiende lo que pasó en la dictadura, es bastante claro que es un fenómeno radicalmente distinto a otra cosa y que no es la respuesta a lo anterior, sino que es realmente algo que los historiadores siempre decimos, que es un plan de disciplinamiento para reconfigurar el país. Por eso se llama proceso de reorganización. Entonces, digo, cuando uno conoce históricamente lo que pasó en la dictadura y lo que pasó antes, se acabaron las polémicas. Es lo que Pablo explicaba recién. O sea, no hay más polémicas en memoria completa, no memoria completa. Es muy claro la brutalidad de ese plan de transformación del país, en términos políticos, sociales y económicos. Pero justamente sigue siendo parte del debate porque ese proceso quiso transformar el país. Entonces, el país que tenemos hoy es resultado de eso y por eso seguimos discutiéndolo. Por eso sigue siendo un objeto de la política. Pero digo, en términos históricos no hay tanta discusión sobre realmente qué pasó o cómo se explica, ¿no? Sí, sí, un reformateo del país absoluto que por eso está tan vigente la discusión hoy, porque hoy asistimos a un modelo económico que es exactamente el mismo de aquel, ¿no? Aparte que a mí me parece terrible personas que viendo lo que implicó el terrorismo de Estado sigan poniendo en discusión que es justificado lo que hizo el terrorismo de Estado, como no bueno, pero y terminan mostrando la faceta más horrorosa, inhumana por ahí que tenemos las personas, que es justificar el horror solo por una convicción que vaya a saber de dónde le sale a cada uno. Sí, yo ahí tengo la convicción un poco ingenua de que por un lado están efectivamente esos sectores que reivindican el terrorismo de Estado y que es una posición política, ideológica y una manera de entender el mundo. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Pero después de eso hay una gran cantidad de sectores sociales y sobre todo de generaciones jóvenes que no saben lo que pasa. Que realmente no saben. Ignorancia. Y ahí es donde hay un montón de laburo por hacer en términos de enseñar, explicar, transmitir, bueno, lo que hacen todos. Y que me parece que es ahí donde todavía hay un enorme terreno para avanzar y para explicar históricamente qué fue. Y una vez que explicás históricamente con alguien que está dispuesto a aprender, a pensar y a escuchar, efectivamente se acabó la discusión. Claro, no pero hay el problema es que después tenés todo la otra parte, ¿no es cierto? Los voy a invitar, cada uno tiene un cuaderno ahí abajo con un bolígrafo. Estamos esperando que llegara este momento. Acá Marina, mira. Siempre le pedimos que cada uno cuente algo que nunca contó personal, ¿no? Pero acá los quiero invitar, aprovechando este encuentro que tenemos, que puedan contar algún dato no muy conocido o que no se haya contado mucho de historia, para que lo puedan compartir con la audiencia, ¿no? ¿Algún ¿Dato personal tiene que ser esto? No, un dato de historia. Histórico, de historia. ok. Te eximo de contar tus gustos, mira. No, porque el primero me asustó. No, por eso te digo, no por puedo eso. ir por este Pues lado. traten ¿no? de no leer ustedes, que vienen mucho de la academia. Que... Ay, Sí, estoy es mucho más leyendo, yo entretenido estoy esto. chusmeando. Muy fuerte, amigo. ¿Eh? Bueno, voy a arrancar por Felipe. Léenos a ver qué pusiste. ¿Sabían que hubo Martín Fierro clandestino en julio del 76? ¿Cómo? Wow. ¿Una premiación? Sí. Porque, bueno, APTRA vio que toda la gente que tenía que premiar estaba prohibida. Entonces decidieron hacer la ceremonia en la clandestinidad y entregaron por única vez un mantifierro clandestino que se hizo en julio de 1976. ¿Dónde ¿Y se quién hizo? lo ganó? Se hizo en un hotel céntrico y se entregó ahí el Martín Fierro a figuras como Bárbara Mujica, bueno, gente que no podía laburar y que estaba en las listas negras en ese momento, ¿no? Así que es un hecho curioso que... Mirá, no Sí, sabía. como acto de resistencia. Sí, bien. exactamente.
¿Sí? Yo me voy a la otra punta del siglo XX. No, es algo que yo descubrí hace un tiempo y que me impresionó, y es que entre 1919 y 1920, 21, 22, Irigoyen, otro gobierno del que habría mucho que discutir, reprime en la Patagonia las protestas obreras y las huelgas obreras, sobre todo en la provincia de Santa Cruz, lo que quedó inmortalizado con el trabajo de Osvaldo Bayer sobre la Patagonia rebelde y la Patagonia trágica. Cuando el teniente coronel Varela es enviado a la Patagonia por Irigoyen, después Irigoyen no se hace cargo de que lo envió y no se hace cargo de las órdenes con las cuales lo envió, cuando Varela va a la Patagonia, escribe todo un larguísimo texto, un informe militar que se llama Diario de Guerra. El informe militar en realidad son 4 o 5 informes distintos que escriben distintos responsables, distintos jefes militares de cada uno de los escuadrones que reprimen en la Patagonia. Y a mí lo que me impresionó es que se llamara Diario de Guerra, cuando lo que hicieron en realidad fue ir a reprimir obreros, pobres, campesinos en huelga, peones rurales en huelga. Y la manera en la que este informe se construye desde la concepción de la guerra muestra cómo las Fuerzas Armadas, el gobierno de Irigoyen también, piensan los levantamientos obreros a comienzos del siglo XX. Yo sigo pensando, como decía antes, que ahí hay todavía un mundo a repensar sobre la protesta, la represión de lo popular en la Argentina, ¿no? Me impresionó mucho que se llamara Diario de Guerra. Todo eso escribiste. Sí. No, es Diario de Guerra Varela. Yo, fiel a mi estilo del dato random y de sobremesa, como te decía, yo vengo de una ciudad de Córdoba que se llama Pilar. Pilar es la única ciudad belgraniana de Córdoba. Belgraniana significa que Belgrano ha vivido algún tiempo de su vida en esa ciudad. De hecho, Belgrano vivió de sus últimos 12 meses de vida, de junio del 19 a junio del 20, los primeros 3 de esos últimos 12 los vivió en Pilar. Mira. En una capilla histórica que hoy es patrimonio en Córdoba, patrimonio histórico y cultural. Y se desconocía por mucho tiempo porque Belgrano, viniendo muy enfermo del norte, se establece en Pilar. De hecho, entrega el mando del Ejército del Norte en la capilla histórica del Pilar, que era un paso del Camino Real. Muy enfermo, decide volver al norte y después volver a Buenos Aires para morir al poco tiempo. Y hace pocos años se encontró una carta a un historiador local en donde una carta traída por un chasqui tucumano a Belgrano que le va a avisar a la ciudad de Pilar diciéndole: acabas de ser papá de una niña en Tucumán. Entonces Belgrano, que estaba desde junio en Pilar hasta septiembre de ese 1819, vuelve a Tucumán a conocer a su hija, vuelve posteriormente a Buenos Aires y fallece previo a hace un testamento diciendo: no dejo ni ascendencia ni descendencia. Mira. Sabiendo que venía de conocer A Manuela su hija, a Manuela Mónica, Eran otros enterrada en el tiempos. cementerio de Recoleta. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Pero para traer esto del costado humano de los próceres, ¿no? Porque había toda una cuestión ahí muy interesante. Y después, bueno, también su otro hijo, Pedro Rosas y Belgrano, digamos, ¿no? Adoptado por Rosas y por Encarnación Escurra. Pero bueno, dato curioso, se entera en mi ciudad, la ciudad de Pilar, que iba a ser papá de Manuela Mónica. ¿Vas a decir algo, Felipe? No sabía, la verdad que no. Te invito a conocer Dale, Pilar. me encantaría. Sabía que ahí es donde lo quieren encadenar y no pueden, ¿no es cierto? Cuando lo quieren meter preso. ¿En Pilar? En Pilar. No lo sabía eso. Sí. Mirá, sí. seguimos No descubriendo podían porque Belgrano. estaba No, siento tan ahí. dolorido. Bueno, porque lo mandan a detener. Hay una sublevación y lo mandan a detener. Wow. Ahí. Fíjate, bueno, es compleja la Interesante. historia. Tu turno. Yo voy a ir ahí con uno menos conocido. La familia Santucho. Me parece un tema interesante. Mario Roberto Santucho fue secretario general del PRT, comandante del ERP. Historia compleja, marcada por la violencia política. Pero lo que es menos sabido es que la familia Santucho es una familia santiagueña, amplia, en la que había un hijo de cada fuerza política. Mira. Había un hijo Santucho, para pensar en ese clima de politización, Tal cual. un hijo Santucho radical de Frondizi, un hijo Santucho peronista, un hijo Santucho... perdón, me faltó mencionar. El padre Santucho era radical de Irigoyen, la madre había estado en Acción Católica. Así que Tremendos volvemos. asados. Un hijo peronista, un hijo radical de Frondizi, un hijo comunista, un hijo nacionalista católico de derecha, un hijo guevarista, Mario Roberto Santucho,
y un seminarista tercermundista, Julio Santucho, que es el que recopila esto. Lo que habrán sido esas Navidades. Lo Todos que los deben haber colores, sido ¿no? esas Sí. mesas familiares, por supuesto. Pero lo interesante es que el doctor Santucho, Santucho padre, era una figura muy reconocida de la justicia en Santiago del Estero. Y se da un episodio en el cual el militante nacionalista de derecha, junto a un grupo de choque, atacan en los años 60 el local partidario del hijo comunista. Y el juez encargado del caso le pide al papá Santucho que lo resuelva en familia. Encarrila a los pibes. Y pienso en esto porque con todas las decisiones vinculadas a la violencia política y demás, esa familia, que era una muestra en realidad del grado de politización de ese periodo, fue brutalmente castigada sin importar la ideología de sus hijos, ¿no? Y hay más de una generación de santuchos desaparecidos. Para pensar también que lo que suponía el terrorismo de Estado, ¿no? En la búsqueda, ¿no?, de quien sería el comandante del ERP, asesinar a los miembros de su familia indistintamente. Y al medio de todo esto, Gombrowicz, Claro. que vivió en la Claro. casa de los Santuchos, famoso escritor, Sí. Famoso mira. escritor. sí, amigo de los Santuchos en Santiago. Y fundaron la librería Rayuela, ¿te acuerdas? Tuvo una historia. Yo escribí, existe historia antes del siglo XIX y es parte de nuestra identidad. Hubo un rey inca español. Bueno, yo obviamente colonialista, por supuesto. La gente piensa que yo solo hablo de mujeres, Claro, pero en realidad no. mi corazón está en el periodo colonial. Tal vez muchos no lo sepan, pero lo que actualmente es el NOA, el noroeste argentino, hubo una resistencia indígena que duró más de 100 años, que fue la resistencia calchaquí, que durante más de 100 años resistió el avance de los españoles por diferentes motivos que, si me pongo a hablar, voy a estar como ahora cuando hablo 4 horas. Pero fue una resistencia, la verdad, muy bien organizada, que logró resistir con sus idas y vueltas, con sus pequeños periodos de tal vez un vínculo menos hostil con los españoles, más hostil. Fue una resistencia que finalmente fue doblegada por la aparición de un español, Pedro Borques, quien hablaba como español, quien vestía ropas españolas y que se hizo pasar por el descendiente del Inca y fue coronado como descendiente del Inca tanto por calchaquíes como por españoles, no porque los calchaquíes se lo hayan querido, sino que era una estrategia más de supervivencia y una estrategia más de supervivencia frente al avance español. Y por parte de los españoles, como decir, bueno, ya no sabemos qué más hacer para entrar a los valles calchaquíes, a ver si le ponemos la corona de Inca a este tipo de entramos. Y finalmente, por factores mucho más diversos que no puedo resumir, fue aplacada la resistencia calchaquí, los españoles entraron a los valles calchaquíes y bueno, y el resto es historia. Les recomiendo el libro. Borges terminó muy mal. ¿Cómo? Borges terminó mal. Y Borges termina muy mal porque el medio Borges, cuando entra a los valles, coronado como Inca, dice, me parece que me voy a pasar al bando de los calchaquíes ahora, y traiciona a los españoles. Bien. Hay un libro muy, muy accesible, que si bien es un libro de carácter más histórico, es muy accesible en su lectura, que es De quimeras, rebeliones y utopías, de la gran etnohistoriadora Ana María Lorandi. Se los recomiendo, gran libro. Hay una tarjeta, elegiste una ahí, Felipe, la que quieras. Y hay una respuesta, no me espien antes el resto, espere su turno. El mito histórico que más te obsesionó desarmar, ¿te tengo que decirlo? El que te gusta. Bueno, la conquista, el descubrimiento, me parece que es un mito que siempre me preocupó mucho desarmar, que ahora vuelve, ¿no? Ha vuelto, ¿no?, nuevamente. Un mito absurdo, ¿no? El descubrimiento, como que las cosas comenzaban a existir en la medida que los europeos la conocían, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de Álvar Núñez, cabeza de vaca, descubrió las cataratas del Iguazú. Sí, Iguazú. Los miles de guaraníes que estaban ahí nunca las vieron, ¿viste? Hasta que llegó Álvar Núñez. Y creo que es un concepto que nos marcó mucho, ¿no? El descubrimiento, las cosas existen, son nombradas a partir de la mirada europea. Entonces es un punto central y nodal de la historia, ¿no? ¿Qué te tocó? A ver. A ver. La investigación que más me atravesó personalmente. Uy, a mí todo me atraviesa bastante personalmente, debo decirlo. Pero sin duda la investigación, y además tiene que ver con la pregunta de Felipe, el trabajo sobre la represión antes de la dictadura. Fue una investigación que yo hice para básicamente mostrar que la represión empezó antes de la dictadura y que no se resumía en la AAA, que el peronismo como un todo inicia el proceso represivo de manera legal, visible, público y transparente antes de la dictadura y que después la dictadura engancha con eso. ¿Por qué me atravesó?
porque yo escribí ese libro en pleno kirchnerismo, en plena... bueno, terminé el libro el día que muere Néstor Kirchner, no me voy a olvidar nunca de eso, y escribí el libro con una sensación de algo que me quemaba en las manos en términos de urgencia, de que eso había que escribirlo, había que decirlo, y porque además, y en realidad lo que me resulta más caro de esa investigación, o más querido, es que el trabajo no solo muestra la responsabilidad del peronismo, sino básicamente cómo la sociedad argentina se convence de que hay que eliminar la represión, ¿no? Y de que el país está en guerra. Entonces, para mí es un libro que hasta el día de hoy me sigue hablando de este país y de las claves para entender este país y también el momento actual. Muy recomendable. Es un librazo. Para volver a leer. Con muchos libros vendidos te vas a ir, María. Hoy se van todos con recomendaciones. Me tocó, dice, lo más inesperado que te dejó este camino. Bueno, hay una cosa que en algunos pasa y que lo veo, que acá alguno me va a negar, pero despiertan pasiones y admiración, tienen fanáticos, y es muy loco ver eso. Felipe inició ese camino que antes de él no pasaba o no era tan visible, y ustedes lo continúan de alguna manera, que hay gente que veo que los comentarios que le ponen, bueno, en tu caso también te pasa mucho de la Pasa gente, mucho, ¿no? Quizás lo más inesperado, nosotros el año pasado iniciamos una aventura nueva, que fue hacer viajes históricos, temáticos, ¿sí? Iniciamos el año pasado, en febrero, con una agencia acá de Buenos Aires, un gran oyente, aparte un gran seguidor, Facu, y me dice, vamos a hacer el camino del Renacimiento por Italia. Fuimos y el primer día empezamos en Venecia, en la Piazza San Marco. Empiezo a contar la historia de los 4 caballos de Constantinopla sobre la basílica y me toca alguien de atrás y me dice, sos Lucas, ¿no? Sí, le digo, soy Lucas. Y dice, gracias porque te escucho todos los días de mi vida, en Venecia. Bien. Yo no lo podía creer. A Facu le digo, ¿lo contrataste? Boludo, es imposible que esto suceda acá. Y sucedió y bueno, y fue un camino que empezamos a andar y nos ha dado muchas satisfacciones, sí, sin duda. Bueno, a ver. Hay 2, pero... Pueden elegir. No, hay una, ya la dijimos. La decisión que más definió tu forma de comunicar. Y este es un tema. Está buenísima. Para mí es un tema Qué buena porque pregunta. yo quiero hacer hincapié en algo que es muy importante. Yo seguí un cursus honorum para ser profesor toda mi vida. Empecé la carrera en 2012, terminé en 2015, en 2014 ya era ayudante. Empecé a dar clases en el secundario, en un colegio en Moreno en 2016. Y siempre, toda mi vida fue pensar que iba a vivir de la docencia y de la historia. Pero también había otros debates. Cuando yo era chico y era estudiante de la carrera de historia, en 2013, un gran amigo fue el creador de la página Hay que dejar de robar con piña por 2 años. Lo que te acabo de enterar, La página de la que yo fui uno de los administradores. Esto es un dato... Sí, pero él Las vueltas de la vida. Ahora puedes decir todo lo él que lo quieras. sabe, Felipe lo sabe de antes de que yo empezara con el tema de la divulgación en las redes sociales, porque una vez nos cruzamos y lo hablamos, así que es muy loco estar en esta instancia de la vida, porque en 2013, cuando íbamos a jornadas, cuando estábamos en el ámbito de la academia, uno de los grandes debates que había en esa época, teníamos la panza muy llena para mí, era los que le pegaban a Felipe y los que le pegaban a Pacho Donel por no hacer historia seria, ese tipo de cosas. De ahí surgió el chiste de hay que dejar de robar con piña, porque decimos eso, pero después todos vemos a piña, todos. Es muy bueno eso, teníamos la panza llena. Sí, es que tenemos la panza llena, yo lo pienso siempre. Mirá ese debate que nos permitíamos tener, que había que discutirle a Felipe Piña. Y uno de los grandes temas que a mí me atravesaba era cómo divulgar la historia. Porque lo que nos pasaba es que yo fui a muchas jornadas antes de hacer esta parte de mi vida de 2020 en adelante, a las jornadas de historia moderna y contemporánea, en 2016 en Tucumán, 2018 en Salta, presenté ponencias y demás. Y me pasaba que no veía ese diálogo, no estoy diciendo que no lo se haga, sino que parecía como algo que no se terminaba de dar, de salir de lo académico a lo general. Y veía una dificultad en eso, ¿no? Que era ¿cómo hago? Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para contarle a más gente? Y los azares de la vida me pusieron en el lugar en el que estoy. Para mí, de forma inesperada, a partir de
queriendo hablar de historia en la época de la pandemia, no teniendo el aula, decir, yo me grabo. Mi primer video se ve cómo pongo el teléfono y voy y me siento y empiezo a hablar. De por qué los piratas tenían conciencia de clase según la tesis de Marcus Redica. Entonces, uno de los puntos fue, yo no me siento cómodo tratando de adaptarme al formato de redes sociales. Después uno lo termina haciendo. Pero como a mí me gusta dar clases de historia, yo lo que voy a hacer es dar clases a través de otros medios. Claro. Y mis videos, que duran horas, en algunos casos, hacen eso. Son, parafraseando a Clausewitz, la continuación de la docencia por otros medios. Y creo que es parte de seguir esa esencia, de no considerar que la docencia tiene que ser aburrida, que enseñar historia tiene que ser aburrido, o no sé si menospreciar, pero subestimar a nuestra audiencia con la idea de que todo se tiene que explicar de forma simple. Hay cosas que capaz es necesario explicar simple, pero también se puede explicar de forma compleja y va a haber mucha gente dispuesta a escucharlo. Bueno, elevar el nivel de la audiencia. Yo creo que todo tiene que ser un cuentito, ¿viste? No tiene por qué. Sí. Bueno, hay que hacer la página ahora. Por perdón, extenderme. Felipe, ¿no? Claro, perdón. Hay que hacer la página, perdón, Felipe, ahora. ¿Puedo chusmear toda o puedo Lea elegir? que quiera. A ver, bueno, esta ya le contesté. La decisión que te hizo cambiar la forma de enseñar. Esto, bueno, mi recorrido es más o menos parecido al de Pablo, nada más que yo llegué a otros medios con el equipo de Julio en Filo. Yo también daba clases, siempre quise ser profe, o sea, me pasa lo mismo que Pablo. O sea, me gusta hablar de historia y en el lugar que sea y con el público que sea. Y tenía un curso en el 2018, un turno tarde que era bastante complicado, no de que se portaban mal, sino que eran como medio jodones, entonces costaba como por llegar a un clima de escucha, y en ese momento eran algo novedoso los memes. Ahora es como, ya están medio pasados de moda, pero en ese momento era algo muy nuevo, y no sé, se me iluminó algo y dije como, ay, si les hago hacer memes en vez de... Y empezamos a hacer memes sobre la Revolución de Mayo, cuando, insisto, los memes eran algo que yo tuve que justificarle a la directora por qué estaba haciendo eso, porque si no parecía que estábamos jugando con los celulares en el aula. Hicimos unos memes, los imprimimos, los pusimos, y yo dije como, claro, hay que escuchar más a los intereses de los chicos. Claro. Después, bueno, me dejé de dedicar a la docencia porque surgieron otras formas de trabajar. Pero bueno, fue a partir de esa cosa de hacer con los memes que... Yo lo puse en Twitter, lo puse en Instagram, qué sé yo, que llegó a los oídos de Filo, que yo vivía en Córdoba y Filo era acá en Buenos Aires, Filo News, y viajé, que no me olvidó más ese día, que fue como, ¿cómo? Yo estoy viajando a Buenos Aires a grabar un video de historia por haber hecho memes con mis alumnos. Yo que soy una X, que nada, yo lo único que hacía era, tenía una banda y era lo único que hacía fuera de la docencia. Y creo que esa pequeña, es un efecto mariposa, esa pequeña decisión de enseñar de otra forma me llevó a tener un público mucho más amplio que me encanta, digamos. Bueno, en el camino de reivindicar a Felipe, Felipe también, siempre su preocupación fue llegar a todos los públicos y a los pibes. Y tuve el placer y el privilegio cuando hicimos la colección de historieta argentina. Sí, hermoso. Y también esta búsqueda, ¿no? de los formatos, ¿no? Del tiempo también, ¿no? El timing de cómo se enseña en qué momento de la época. Lo que voy a hacer en las escuelas en gran parte es trabajar con las historietas que hicimos juntos y está buenísimo. Todavía hoy se siguen leyendo, se siguen usando y es como un disparador interesantísimo, ¿no? Mi sobrina tiene la de Juana Zurduy. Sí. Quiero agradecerles, primero por lograr este junte. Ha sido un placer. Podría estar 5 horas más charlando. Es inabarcable todo lo que tenemos. Invito a que lo repitamos en algún momento, pero le quiero agradecer mucho y bueno, fue un gran placer para mí. Y queda claro que la historia no es aburrida. No es aburrida. No.